Bienvenidos muchachos, dedicaremos unos minutos a hacer una ampliación con respecto a un tema que me han estado solicitando bastante a la cuenta de correo. Propiamente es rescatar una parte específica vista en la semana número 5 de la materia de toma de decisiones. Es específicamente el tratamiento sobre el error y la relación de la humildad, la soberbia y el error. Digamos lo siguiente para irnos explicando en estos minutos. Punto número 1. Existe una condición actual en donde se piensa enérgicamente de que el error es una concepción totalmente desmejorada y que nada positivo puede ser rescatado del propio error. Queremos ser muy claros de que el error no es propiamente una condición deseada de primera instancia. No, para nada. La propia naturaleza interna que tenemos nos demanda evitar los errores, pero la propia exageración que hemos tenido con respecto a este primer impulso lleva a creer de que el error y la manifestación del propio error es en sí algo que no rescata nada positivo, lo cual no es completamente preciso y correcto. ¿Qué pasa? La soberbia exalta la condición del error y lleva a que la persona no propiamente desee no equivocarse por las consecuencias del error, más bien le preocupa, le mortifica, le genera un estado desmejorado, advertir la posibilidad de equivocarse. ¿Por qué? Porque él no se equivoca. Fíjense, recordemos de que el soberbio tiene esa condición en donde no sabe aceptar las faltas como tal. Y el problema de esa no aceptación es que la lleva a un extremo y trata de tomar acciones que van en contra de las demás personas, del beneficio de las demás personas, simple y sencillamente para construir un velo que trate de ocultar la propia naturaleza caída de uno. Y lo decimos con toda propiedad. El ser humano tiene una naturaleza que puede desmejorarse si se descuida y también puede desmejorarse, como lo habíamos advertido, si la ponemos en una condición más allá de sus dimensiones. La soberbia es eso, pues esa pérdida de la dimensión y pérdida de la realidad. Y por eso es tan frecuente en nuestros días que las personas pueden colapsar incluso ante la advertencia de un error. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la propia humildad nos enseña a rescatar esta falta y convertirla en una fortaleza, no en una debilidad propia. Es un círculo virtuoso, así se le conoce, en donde se da una armonía en tres grandes etapas. La primera, lo que se conoce como la advertencia. La segunda es la respuesta, la actitud, así se le conoce. Y en tercer término, se le conoce como ponerse en el camino de sanar, ponerse en el camino de restituir, de componer, de curar, pues, que requiere de una serie de valores muy bien encarnados que nos asisten en este proceso. Veamos, pues, qué es esta primera etapa, la etapa de la advertencia. Recordemos que la soberbia, de alguna forma, tapa mi visión de las cosas y me crea una falsa realidad. Bajo esta condición en donde yo no advierto las cosas, pues me encuentro bastante comprometido para poder aprender propiamente del error. La advertencia, muchachos, es propio del que reflexiona. La advertencia es propio de aquel que busca la prudencia. La advertencia es buscar hacia dónde se está dirigiendo la vida, sobre qué camino lo estamos depositando, nos dejamos ir. Y fíjense qué tan interesante lo que nos sugiere la palabra. Sobre qué tendencias estás dejándote ir. Eso te permite tener una claridad de los elementos próximos y distantes. Pero podemos equivocarnos y la advertencia es simple y sencillamente en lo próximo, darte cuenta de que en algo te has desviado de un óptimo, en que en algo has fallado, has errado. ¿Qué le pasa al soberbio? El soberbio pierde primeramente la calma. Ante esta advertencia de que no es perfecto, en lugar de aceptarlo con humildad, pierde la calma, se sorprende y dice, ¿cómo es posible que yo haya fallado? ¿Qué es lo que te sugiere la humildad? No te sorprendas.
Si tienes falla, vela en su justa dimensión, pero no pierdas la tranquilidad, esa calma tan anhelada, porque fallas. Eventualmente hasta con el mejor esfuerzo y el mejor empeño el ser humano falla. Lógicamente, no queremos decir de que vamos de falla en falla construyendo una vida, no. Estamos simple y sencillamente sugiriendo de que la falla constituye parte de nuestra existencia. Por eso, no es de sorprenderse. El humano visto imperfecto fallará eventualmente. Número 2, entendiendo esto, no pierdas esa calma tan necesaria para enmendar la falla. Si pierdes la calma, pierdes la cabeza, y si pierdes la cabeza, eres un ser disminuido, simple y sencillamente, un buen animalito, propio de lo no racional. Si tienes esa racionalidad, debe llevarte de la mano a un dominio, a un control. Y esto, muchachos, se adquiere a través de las virtudes que ya hemos mencionado. En tercer lugar, no nada más no te sorprendas y no pierdas la calma. No te desalientes, no entres en una condición derrotista. ¿Qué es el desaliento? Es esto. Soltar el aliento. Es lo contrario a la inspiración, que es tomar aliento, tomar energía. Una persona, incluso biológicamente, cuando suelta su aliento, deja esta energía de sí y cae en una especie de abandono. El círculo no virtuoso te lleva a una sorpresa, a una pérdida de la tranquilidad y a un fatalismo que termina por no ponerte en el camino de corregir eso, sino más bien en el camino de cubrir por simple soberbia. La humildad, insisto, nos enseña sobre esto. Si logramos nosotros superar esta condición, la cual es lograble a través de reflexión, muchachos, insisto mucho esto, la bitácora es fundamental para darnos cuenta de estas cosas. Nos vamos encaminando hacia la actitud. Recordemos que la actitud es esta respuesta interna hacia un estímulo externo. Es una forma particular y característica, insisto, del carácter como tal, para responder a los retos y a los estímulos que pueden ser ligeros o adversos a todo aquello que nos rodea. ¿Qué nos dice la etapa de la actitud? Una vez que no se ha perdido la calma, que se ha tenido esa tranquilidad para advertirnos que no nos hemos desalentado, nos sugiere, da lo mejor de ti y pon tu humanidad en enfrentar la cosa en la que has fallado. Es decir, acepta pues, di sí, me he equivocado. Después de aceptar tu propia falla, toma tu responsabilidad. Como me he equivocado, lo propio es que me ponga en el camino de sanar eso que no es adecuado, que se ha desviado de un óptimo. Porque las cosas mejoran a través, muchachos, de los seres humanos que se disponen a esa mejora. Si un problema se deja ahí, el problema se hace añejo junto con uno, pero no desaparece. Tal vez tome otro matiz, pero no desaparece del todo. La responsabilidad, el decir, sí, yo estoy actuando y tengo un grado de respuesta por lo que no he cumplido como un óptimo. Acepto la aceptación, acepto de que algo yo he fallado, pero también acepto, fíjense, es dual. Acepto la falla, pero acepto mi condición de mejora. Por último, esto nos lleva a recordar que no estamos solos y que hay un estrecho compromiso en hacer algo por aquello en lo que simple y sencillamente no se ha acertado con propiedad. Eso es el error. El error es no acertar, es desviarse de ese óptimo. Pero como desviamos el tino, podemos corregir. ¿Cómo se hace eso? Ya lo vimos, no perdiendo la calma, teniendo conciencia de nuestras fallas, no desalentándonos, aceptando que sí, efectivamente me equivoqué, tengo una responsabilidad y que puedo ponerme en el camino de la mejora. ¿Cómo hacer para ponernos en ese camino de la mejora? Es ahí donde nos asiste un núcleo de valores importante. La perseverancia, es decir, no dejar el camino, seguir y seguir, tal vez más despacito, no importa, pero seguir firme en aquello que se está buscando alcanzar. El no tomar en cuenta el valor de la perseverancia en estos tiempos, muchachos, hace pensar de que si no se da de inmediato, mejor olvídalo. No, muchas grandes cosas se dan poco a poco y con esa perseverancia, ese continuar, ese mantenerte firme. Por eso decíamos que la humildad
es en sí ponerse en tierra firme y te lleva a pararte firmemente, lo que le llamamos eustoquia, pues, de puesto de pie en una base inamovible. Esos son los valores. Reconocer es volver a conocer. Una vez que uno se permanece en el camino de lo que ha fallado, de lo que no ha atinado, debe de buscar en qué fallé, por qué, para qué. No quedarse con un prejuicio, sino tener esa disposición que ya hemos mencionado de la prudencia, de poder investigar, indagar, de poder incluso estar en una condición en donde, si yo no soy capaz, entrar en Eubulia, en Sínesis, en Nomé, en donde trato yo de nutrirme de lo mejor del consejo de otra persona. Y por último, reparar. Y reparar es dejar listo, es dejar corregido, simple y sencillamente alineado a lo que debía de ser. El error es una desalineación y uno puede volver a alinear, pero necesita ponerse en la causa de aprender del propio error. La soberbia, insisto, para finalizar esta parte complementaria, nos lleva a creer todo lo contrario, que no tenemos esta capacidad, que es poco honrosa reconocer errores, que habla mal de una persona, que habla mal pedir consejo y tantas otras cosas. Señores, es un engaño, insisto, la soberbia nos lleva a este engaño y termina porque tarde o temprano los errores se acumulan, cobran su deuda fuerte y terminan por desmoronar a la persona. No queremos esto. ¿Cómo entonces se acerca uno a este camino? ¿Cómo es que gradualmente empezamos a rescatarnos y no perder la calma ante esto? Insisto que la respuesta está en la propia bitácora. Al momento de estar haciendo reflexiones sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable, vemos en la parte de fallas de lo malo errores que estamos cometiendo. Pero no nada más identificamos la parte equivocada. Si nosotros correspondemos de ese error una disposición de mejora, es decir, vinculamos la falla con un exalto de decir, bueno, pero mañana puedo hacer esto, puedo recuperar esto, o tal vez pueda sanar esta otra parte. Estamos logrando gradualmente todo esto que nos sugiere el camino de la humildad para aprender del propio error. Si no se hace la bitácora, muchachos, no se avanza en esto. Y desgraciadamente, el no querer hacer la bitácora a veces va de la mano de no querer advertir las propias fallas. Y eso propiamente es una manifestación delicada de soberbia. En conclusión, podemos aprender del error. La soberbia es una condición que nos hace creer en nuestros tiempos que eso no es posible, que es desmejorado y es poco honroso. Bastante valía y bastantes valores se requieren para sanar la falta de tino, pero el ser humano tiene suficiente condición, muchachos, y con esto me quedo, suficiente condición para que a través de incluso estas fallas uno pueda elevarse, pueda aprender, enseñarse a ser mejor y enseñar a otros también y trascender. Reflexionen sobre esto, espero que sea un aliciente para que puedan ustedes seguir realizando su bitácora, no la descuiden y espero que este módulo haya sido de valía. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes módulos.